Ya está, ya inició a grabarse. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Listo. Me imagino que ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Correcto. Así es. Muy bien. La dinámica básicamente va a ser en la introducción, que ya concluyó, y al final, para las conclusiones y algunas recomendaciones que les vamos a compartir de lo que vemos nosotros como acciones e implicaciones de este tema, que más que un curso va a ser una plática. La idea es que sea algo entretenido y ameno. Creo que nos hemos pasado muchos de nosotros en webinars, nos los hemos pasado en videoconferencias durante todos estos días. Ya es un entorno un tanto natural. Entonces vamos a apagar el video, va a quedarse el audio para efectos de que la transmisión sea más fluida. Más falta ya apagar tu video, ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la plática. Como comentaba Pedro ahorita, Elías, mi compañero en este caso, de la plática que vamos a ver a continuación sobre la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación derivada de la sexta enmienda al sistema armonizado. Se nos ocurrió iniciar con esta plática por lo que representa en cuanto a cambios en la estructura operativa del comercio exterior. También deriva de que esta propuesta o esta iniciativa de ley ya ha avanzado considerablemente. Vamos a ver, no es una iniciativa nueva. La sexta enmienda está liberada por la Organización Mundial de Aduanas desde enero 2017 y los países miembros, alrededor de 160 países miembros, ya han estado en procesos de implementación. México es uno de los rezagados de esos alrededor de 158, 160 países miembros. Como pueden ver en esta imagen, no me voy a meter en todas las fechas, nada más las pongo visuales para que puedan ver todo el proceso legislativo que ha seguido y que no consideremos que esto es una situación nueva que se dio en febrero de 2020, sino que la iniciativa de decreto de nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación y reforma a la ley aduanera nació formalmente de la Cámara de Diputados en octubre de 2018 y después de un proceso de prórrogas que se fueron dando, alrededor de 3 en su totalidad, el 27 de febrero se turna nuevamente la iniciativa a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, quienes emiten su dictamen. A ver si me ayudan a poner sus micrófonos, por favor. Muy bien, gracias. Quien turnó su dictamen el 18 de marzo y posteriormente le notificó al Senado el proyecto de decreto de nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, así como la reforma a la ley aduanera que corresponde a la actualización de los dispositivos de la propia ley aduanera relacionados con la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. Finalmente, ¿en dónde estamos ahorita? Sí, adelante. A ver si podemos ponerle mute por ahí, Pedro, a los... Sí. Finalmente, el 19 de marzo de 2020 se turna este proyecto de decreto de nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado. ¿Y en dónde estamos ahorita? Pues estamos en una situación prácticamente de pausa derivado de la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo actualmente todos nosotros.
como ustedes saben, ya el 19 de marzo muchos de nosotros ya estábamos con medidas de prevención de contagio. En el caso de nosotros en Focus, desde el 13 de marzo, viernes 13 de marzo, ya estábamos, fue el último día en la oficina y a la siguiente semana ya entramos en fase de contingencia. Entonces, la legislatura, el Poder Legislativo hizo lo propio y por lo tanto esta iniciativa o este proyecto de decreto está pendiente de ser dictaminado por estas comisiones probablemente a finales de este mes, junio, que reanuden actividades. La legislatura, el Poder Legislativo, ya se va a meter otra vez en el calendario de actividades para efectos de que se dictamine. Es ahí donde estamos. Elías, platicábamos nosotros que esta situación de la sexta enmienda fue liberada en enero de 2017. Pasó un periodo considerable de tiempo para que se formalizara la iniciativa de nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, en donde incluye esta iniciativa de la sexta enmienda. Pero, ¿cuál es tu perspectiva, Elías, al respecto de la sexta enmienda y las funciones propias de la Organización Mundial de Aduanas? Me comentabas ayer que ya están trabajando ellos continuamente en la actualización de la nomenclatura, ¿no? De la tarifa. Es correcto, Mauricio. De hecho, nosotros, vaya, mi perspectiva, mi opinión es que ya vamos tarde. Esta sexta enmienda ya ha sido adoptada por la gran mayoría de los países adscritos a la OMC, por lo tanto que también son firmantes en la WCO. Nosotros como México, como país, ya vamos tarde con esta sexta enmienda. La WCO, la Organización Mundial de Aduanas, por su parte, ellos ya están trabajando en la séptima enmienda y de hecho ya el primer borrador fue liberado por parte de la WCO el pasado febrero, sin mal no recuerdo. Entonces, es una enmienda, esta la séptima, la que vendrá. Es una enmienda que obedece más bien a temas técnicos, avances tecnológicos, inclusión de esos avances dentro de la nomenclatura. Pero bueno, para que la séptima llegue a nosotros, habrán de pasar todavía algunos años. Sin embargo, con esta sexta enmienda, lo que vamos a revisar el día de hoy, mi opinión es, Mauricio, que ya vamos un poco tarde. Muy bien, yo creo que tiene cierta sustento, ¿no? El que vayamos tarde. No es justificación, no pretendo justificar a nuestros representantes del sector del comercio exterior a nivel gobierno, pero sí tiene una justificación. Yo creo que es importante que entendamos qué es lo que contiene realmente el proyecto de la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. De hecho, es una nueva ley, no es una reforma como las que se han venido dando a lo largo de este periodo de 2007 a 2020. Entonces, ¿qué contempla? Sexta enmienda. En términos generales, ¿qué es una sexta enmienda, Elías? Básicamente es un cambio, es una adecuación de la nomenclatura, de los textos en la nomenclatura, por cuestiones diversas. Y básicamente estas cuestiones responden a inclusión de nuevas tecnologías dentro de la nomenclatura, perfeccionamiento de textos, corrección de algunos errores, en fin, básicamente eso es lo que contempla una enmienda. Pero yo creo que lo principal del tema es la organización o reorganización de la nomenclatura respondiendo a un nuevo ambiente tecnológico. Obviamente, sin querer entrar mucho en detalles técnicos, que creo que no estamos viendo un curso ni un diplomado, sino dejar de mencionar que esta sexta enmienda, su alcance es a nivel su partida.
que es lo que controla y administra el convenio de adición al Sistema Armonizado de Codificación y de Designación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, Correcto. lo que vayamos a ver de la sexta enmienda específicamente ahorita va a ser más para efectos de comunicar en sí, en términos generales, qué es lo que se dio con la sexta enmienda, no meternos a ver casos específicos del por qué, porque ya sería un curso, ¿no? Entonces, esto es un alcance a nivel subpartida en la sexta enmienda, pero trae otros componentes el proyecto de decreto de Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. A la par de la sexta enmienda, en su momento, el gobierno anterior que traía el proyecto, decidieron llevar a cabo una actualización y modernización de la TIGIE. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo más adelante, pero en términos generales significa una reorganización de la nomenclatura de la tarifa. Correcto, así es. ¿Verdad? Ese es el propósito. Claro, y hay un último elemento que es novedoso, que es el implementar los números de identificación comercial o conocidos en el ambiente de la nomenclatura, que es el ambiente que dominas, Elías, como el código estadístico, que en términos generales, ¿qué representa? Básicamente es un quinto par que acompaña a nuestros ya acostumbrados 4 pares, es decir, los 8 dígitos de una fracción arancelaria. Ahora se adiciona un quinto par de dígitos para conformar un número de identificación arancelaria o una fracción arancelaria a 10 dígitos. Y este quinto par, su sentido o lo que viene a realizar es una función estadística. Básicamente, las autoridades, sean por parte del SAT, sea por parte de la Secretaría de Economía, van a poder tener un control estadístico de las mercancías que se importan y se exportan, sin que esto perjudique a la estructura de la nomenclatura en México. Muy bien. Vamos entrando un poquito en detalle. En sí, el primer punto que contiene este proyecto de decreto de nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, como lo comentábamos en la imagen anterior, es la implementación de la sexta enmienda al sistema armonizado que gestiona y publica la Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué contiene en términos generales esta sexta enmienda, Elías? 233 conjuntos de enmiendas. Ya en la filmina podemos ver cuáles son los sectores que se están viendo afectados o reorganizados en su estructura dentro de la nomenclatura. El sector agrícola con 85, el químico con 45, madera son 13, las modificaciones o enmiendas, textiles son 15, metales son 6, maquinaria 25, transporte 18 y los sectores son 26. Bueno, básicamente eso es la sexta enmienda, ¿eh? Sí. Para los que nos están escuchando, los invitados que nos favorecieron y les agradecemos el tiempo que nos están dedicando, la sexta enmienda es un conjunto de 233 adecuaciones a la nomenclatura de la tarifa que está dentro de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en el caso de México. Esto es a nivel subpartida. Hasta ahí llega la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, ellos hicieron sus adecuaciones en base a los estudios estadísticos del comercio internacional y el flujo de las mercancías. Definen qué productos nuevos no tienen una codificación a nivel subpartida, cuáles mercancías tienen un nivel bajo de movimiento porque ya no son tan comercialmente valuables, y esos motivos, entre otros, ocasionan que por lo general cada periodo de entre, ¿qué te gusta?, 10 años se haga una actualización a la tarifa. Teníamos, si no mal recuerdo, la del 2012 y luego 2007 y luego tenemos esta que va a ser la sexta enmienda, que son las que más recientemente tengo en la memoria,
a 2020. Entonces, ese es el bloque de la sexta enmienda. No queremos entrar tanto en detalle en qué cambió específicamente porque creo que los otros dos elementos son muy importantes y contribuyen a la relevancia del tema que estamos platicando hoy. El segundo bloque, aparte de la sexta enmienda de los tres que contiene el proyecto de decreto de nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación y por ende la reforma a la ley aduanera, es una actualización y modernización a la TIGIE. ¿Y a qué se debe esto? Se debe básicamente a que de 2013 a 2016 la creación de fracciones arancelarias que se dieron dentro de la TIGIE en México no fueron para efectos de establecer un arancel bajo la perspectiva de la política comercial de México, sino fue para efectos estadísticos. Entonces, imagínense qué puede crear el utilizar un sistema armonizado, una nomenclatura para crear un arancel o para crear un distintivo y monitorear estadísticamente la mercancía. ¿Qué nos genera esto? Obviamente nos genera incorrecta clasificación arancelaria, derivado de la gama de hasta 70 fracciones arancelarias que hay en ciertas partidas de la nomenclatura de la tarifa. Esto genera una complicación bastante interesante y por ende la posibilidad de tener mayor posibilidad de generar una incorrecta clasificación arancelaria. También la actualización y la modernización de la TIGIE, a la par con la sexta enmienda, obedece a que se necesita actualizar la nomenclatura porque el 40% de las fracciones arancelarias que hoy en día al día de hoy tiene la nomenclatura, la tarifa mexicana, no representan el volumen en valor de las mercancías que se están moviendo internacionalmente. Eso es correcto. Y ahí el tema tecnológico influye grandemente, Mauricio. Sí, definitivamente. El tema tecnológico influye considerablemente. No sé, sinceramente, aprovechando un poquito en pausa que vale la pena la situación que estamos viviendo, yo no sé si vaya a cambiar el entorno de nomenclatura en cuanto a, seguramente sí, en cuanto a los flujos derivados del comercio electrónico, ¿no? Vemos que ha sido enmendado el sistema o el mecanismo del comercio electrónico y vemos que ha sido enmendada la legislación arancelaria y aduanera, perdóname, la legislación aduanera para efectos de darle rapidez al comercio electrónico en el flujo de mercancías. Probablemente va a haber algo ahí, pero definitivamente. Y el tercer punto que genera esta necesidad de actualizar y modernizar la nomenclatura de la tarifa. A ver si le ponemos mute por ahí, Pedro, por favor. Gracias. Básicamente son fracciones arancelarias sin criterios claros. Imagínense el que dentro de una nomenclatura a 8 dígitos se utilice a ese nivel esta estructura para poner un arancel y de esa manera establecer las condiciones de la política comercial, o también a ese nivel se cree una fracción para monitorear los flujos de esa mercancía para efectos estadísticos. Se antoja muy complejo y lo estamos viviendo y lo hemos vivido todos los que estamos conectados a lo largo de estas últimas 2 décadas, que al nivel que llegan es a 8 dígitos y crean una fracción y a veces no entendemos por qué es la razón de la creación de esa fracción y resulta, Elías, que es un tema netamente estadístico. Es correcto. Lo cual genera... Adelante, ¿qué genera esta situación? Aquí lo que nos genera es, nos abulta la cantidad de fracciones arancelarias que tenemos dentro de la tarifa, innecesariamente, dicho sea de paso, porque al final, como bien mencionas ya, son temas más bien estadísticos, lo que ha generado que se hayan creado
una cantidad importante de fracciones arancelarias simple y sencillamente para que se pueda generar el dato estadístico, eso nos compleja, nos hace más complicado el proceso de clasificación. Y esto, vaya, me refiero con esto a la sexta enmienda y esta modernización de la TIJI, lo que viene a resolver es justamente eso. Claro. Bueno, entonces, a manera de resumen, lo que estamos platicando ahorita de esta integración de la sexta enmienda con la modernización, la actualización y modernización de la LIGIE, actualmente, como estamos en la estructura, ¿qué sucede en la política comercial que tiene México? Tanto para efectos arancelarios como estadísticos, por razones del compromiso que hay al adoptar esta nomenclatura, México acepta el compartir información estadística de los flujos de mercancía a la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, ambos dispositivos conviven en una sola nomenclatura, que es la TIJIE vigente. Y esto llega a 8 dígitos, por eso lo que comentaba Elías hace un momento, pues crea una complejidad de no saber con exactitud qué criterios están tomando y por qué se está haciendo un desdoblamiento de una fracción arancelaria o se está compactando cuando tenemos dos dispositivos, el control estadístico y la política arancelaria. Entonces, Elías, con estos cambios, ¿qué es lo que está buscando el gobierno mexicano? Aquí lo que se está buscando es separar justamente esos dos ámbitos, que la política arancelaria quede aislado del control estadístico para que cada uno de esos dispositivos camine o avance dentro de la nomenclatura de manera separada. Por un lado, los primeros 8 dígitos, política arancelaria, y por el otro lado, control estadístico en el quinto par. Entonces quiere decir que cuando hablemos de la imposición de un arancel a una mercancía como parte de la política comercial del gobierno mexicano a partir del 2020, este arancel lo vamos a ver reflejado a nivel 8 dígitos en nuestro sistema armonizado. Correcto, así es. Mientras que la información estadística va a estar respaldada únicamente por el quinto par. Perfecto, yo creo que esto es parte clave de la plática del día de hoy. Entender que todos logremos captar que la tarifa a nivel 8 dígitos continúa y a ese nivel vamos a poder encontrar entonces la política arancelaria y la política regulatoria del comercio exterior, y a nivel quinto par únicamente vamos a identificar o a encontrar el detalle de la descripción de la mercancía que yo estoy queriendo importar o exportar. Es correcto. Y como tal, ese dato se va a reflejar para fines estadísticos hacia la autoridad, sea Secretaría de Economía o sea el SAT. Perfecto. Bueno, continuando con este proceso, Elías, de actualización y modernización de la tarifa, en términos generales, ¿qué fue lo que llevó a cabo el gobierno de la administración anterior y que continúa esta administración con el propósito de volver ya a una realidad esta nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación? Tenemos aquí dos factores que debemos de tomar en consideración. El primer factor, la compactación, y esto conlleva el reunir todas las fracciones arancelarias creadas con fines distintos al establecimiento de aranceles y dichos aranceles que hayan sido diferenciados y por lo tanto todas aquellas fracciones arancelarias que tengan un mismo arancel, que tengan una misma unidad de medida de tarifa, cuyos textos sean compactables y, por qué no decirlo también, compatibles, se han compactado o se están compactando en una sola fracción arancelaria, entiéndase, a 8 dígitos.
Mientras que hay, por otro lado, el tema de aquellos casos donde se han desdoblado actuales fracciones arancelarias, ¿no? Justamente para poder mantener esa diferenciación y la diversidad de mercancías que hoy por hoy se identifican ya con una fracción arancelaria dentro de la TIGI. Pero para que eso se dé o se haya contemplado, las importaciones de estas mercancías o exportaciones en su caso deben de ser de un mínimo de $1 millón, ¿ok? En el año previo. Deben de representar también al menos 3 importadores o exportadores, y deben de ser de fácil identificación en el reconocimiento aduanero. Esas son las condiciones para que se dé el desdoblamiento. Quiere decir que no necesariamente por la novedad de alguna mercancía pudiera cumplir con o ser sujeta a tener una subpartida o una fracción arancelaria, sino obedece también en términos generales a esos criterios que nos explicabas ahorita. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, continuando con este análisis a manera de plática de lo que es la sexta enmienda o la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, que está pendiente de dictaminarse por el Senado y ya fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, en donde minutos antes platicábamos que contiene 3 elementos este proyecto de decreto. El primero es la sexta enmienda, que abarca alrededor de 233 modificaciones. El segundo elemento es la modernización, actualización y modernización de la nomenclatura de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación de México. Y el tercer elemento, que es la novedad, es el número de identificación comercial, que en el ámbito arancelario se conoce como el código estadístico. Nos remite a que hay 3 elementos. Esos elementos son criterios bajo los cuales se asigna o se crea este quinto par de dígitos para efectos estadísticos. Ahí, Elías, ¿cómo va a funcionar estos criterios para efectos de designar el quinto par? Básicamente lo que va a suceder o lo que se estaba proponiendo es crear 3 tipos de códigos. El código único, el código estadístico único, cuya terminación será 00. Y esto aplica para fracciones únicas, tal cual. No van a ser subpartidas donde solamente va a haber un código a 8 dígitos, acompañado por un quinto par 00. Aquellos códigos estadísticos o específicos, perdón, que son los siguientes, utilizarán 2 dígitos consecutivos que van a ir del 01 al 98, y de ahí obviamente se van a desdoblar en cuantos códigos estadísticos sean necesarios, ya sea para compactar o para la creación de nuevos códigos que hoy por hoy no existen en la tarifa. Y por último, los genéricos, los demás, que como ya sabemos siempre son terminación 99. Esos son los 3 tipos de códigos estadísticos que vamos a tener en esta nueva nomenclatura. Creo yo que la novedad es el código estadístico único, porque si estás de acuerdo conmigo, Elías, el específico y el genérico se parecen mucho a la estructura a nivel fracción arancelaria que te indica o que establece las reglas complementarias, ¿no?, de la LIGIE. Es correcto, es prácticamente igual. La novedad, como bien lo mencionas, es el código estadístico único, 00. Siguen la misma metodología de determinación. Como se determina la fracción arancelaria, se va a determinar el código estadístico. Vamos a ver unos ejemplos en unos momentos más para que no se quebre mucho la cabeza entendiendo esto. Básicamente, entonces, con estos 3 elementos que integra el proyecto de
de decreto de nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. A manera de resumen, ¿qué es lo que estamos viendo? A nivel sección quedan 22 capítulos, es decir, no hay cambios derivado de la sexta enmienda. Igual a nivel capítulos, quedan 98 capítulos, tenemos 1,231 partidas y tenemos 5,212. Elías, ¿en dónde es donde realmente empieza a verse el efecto de la actualización y modernización que hizo México en la nomenclatura? Realmente esta modernización viene a afectar a nivel fracción arancelaria. Sabemos que, bueno, hasta el nivel subpartida debemos apegarnos a la estructura propuesta por la Organización Mundial de Aduanas. Sin embargo, ya a nivel de fracción arancelaria, ya está del lado de la autoridad mexicana el determinar el número, cantidad de fracciones arancelarias. Y aquí lo que viene a suceder es una reducción digamos, sensible de fracciones arancelarias. De 12,578, la propuesta es quedar en 7,694 fracciones arancelarias. Entonces vemos que es positivo lo que hizo la autoridad, bueno, lo que inició la administración anterior en cuanto a esta actualización o modernización de la nomenclatura de la tarifa. Perdóname, Omar. A ver si podemos cerrar los micrófonos, Pedro. ¿Sí me escuchas, Elías? Ya, ahora sí ya te escucho. Ok. Te comentaba que básicamente entonces sí hay un efecto positivo en este esfuerzo de actualizar y modernizar la tarifa mexicana, que resulta en una disminución de fracciones arancelarias donde hubo, por supuesto, donde hubo compactaciones y hubo desdoblamientos, como nos explicabas hace unos momentos, pero el resultado neto es positivo, hay menos fracciones arancelarias. Es correcto, sí, el objetivo que era reducir el número de fracciones arancelarias, omitir todas aquellas que no tenían sentido mantenerlas dentro de la estructura de la nomenclatura de la tarifa mexicana. Eso queda claro que sí hubo una reducción importante y por lo tanto alcanzado el objetivo propuesto. Claro, y la mayoría de estas, habrá algunas excepciones, obedecen a que se utilizaba la nomenclatura, a que se ha venido utilizando la nomenclatura actual para efectos de creación de fracciones arancelarias con fines estadísticos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con los criterios generales de actualización y modernización de la TIGIE? Se compactaron respetando siempre unidad de medida tarifa, respetando la tasa arancelaria y que fuera compactable y, como decías hace un momento, compatible y compatible a nivel de descripción, con algunas reservas o excepciones, ¿no? Hasta ahí se ve muy padre, pero el efecto entonces del tercer elemento de este proyecto de decreto, cuando agregamos el concepto del quinto par, el número de información comercial o el código estadístico, nos lleva a que vamos a tener 10,279, vamos a llamarle codificaciones a nivel estadístico como resultado del quinto par. Esto netamente es para efectos de control de las mercancías a nivel estadístico, flujos comerciales. A este nivel no vamos a ver, como comentábamos hace unos momentos, regulaciones y restricciones arancelarias, y no vamos a ver aranceles a nivel mercancía. Todo queda, como comentabas hace un momento entonces, Elías, a nivel fracción arancelaria. Es correcto, así es como se va a reflejar todo a nivel fracciones arancelarias y únicamente el quinto par para efectos estadísticos, que pudiera sonar muy simple y muy sencillo, quizá hasta pudiéramos olvidarnos o dejar de lado un poco la importancia del código estadístico. Sin embargo, aquí
yo creo que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, es las repercusiones legales de este quinto par, ¿no? Y cómo declararlo y qué sucede si no se declara. Correcto. Como referencia pusimos ahí la base legal para efectos del Código Estadístico, viene en el proyecto de decreto, en las reglas complementarias del artículo 2 de la LIGIE, ahí van a poder encontrar en términos legales cómo está conformado y cómo se va a determinar el código estadístico. Va a haber un comité que va a estar conformado por diferentes organismos y todo ese rollo que no lo quisiéramos abundar aquí, sino más que nada platicar y que visualicemos en conjunto hacia dónde se está moviendo la nomenclatura del sistema armonizado. Muy bien. Vamos viendo algunos ejemplos de los más relevantes en donde integran estos tres elementos del proyecto de decreto. Elías, tú eres el experto aquí, te dejo y yo te complemento. Perfecto, muy bien. Mira, por ejemplo, aquí en lo que estamos viendo en la pantalla estamos viendo la creación de una fracción, en este caso dentro del sector de fundición hierro de acero, el capítulo 72, se crea la fracción 72091504 para englobar a las fracciones que están a nuestra derecha en la fila de fracción correlativa y que están marcadas en rojo. Es aquí, por ejemplo, donde podemos ver el caso de un código único, 00, y que al ser la única fracción de esta subpartida, 720915, estará englobando 4 fracciones de la actual nomenclatura, de la nomenclatura mexicana. Mismo caso, podemos verlo reflejado hacia abajo en la partida 7212, específicamente su partida 721260, donde se crea una nueva fracción para compactar o para absorber 4 actuales fracciones arancelarias. Otra vez, repitiendo el mismo esquema de un código estadístico 00, es decir, único. Estas subpartidas quedan con una única fracción arancelaria. Nuevamente hicimos un análisis de las tablas de capítulos o de los capítulos que están en los archivos de Excel en el micrositio de SNICE, en el micrositio de la TIGIE, y sacamos de ahí o hicimos un extracto de lo que a nuestro juicio consideramos los cambios más relevantes, ya haciendo una combinación de estos tres elementos del proyecto de decreto. Como comentaba Elías, aquí hay 2 de los elementos, porque esto no fue a nivel sexta enmienda. Si quisiéramos entenderlo, aquí la sexta enmienda no tuvo un impacto, porque no fue una disposición que haya determinado la Organización Mundial de Aduanas, sino esto fue parte de la estrategia de actualización y modernización de la TIGIE, que nos lleva de 12,000 y tantas fracciones a 7,000 y tantas fracciones, en donde se están compactando 2 grupos de 5 y se crea una fracción con un código único. En el siguiente caso, ¿qué estamos viendo? En este caso, bueno, ya podemos ver lo mismo que revisábamos en el slide pasado, una subpartida, en este caso 722691, donde se crea una fracción con código estadístico 00. Mientras que la de abajo, en la subpartida 722692, se está compactando para quedar con un código estadístico específico, el 01, y uno genérico, que es el 99. Y esto obviamente, sobre todo en el caso del genérico, se están absorbiendo las fracciones arancelarias actuales que podemos ver a la derecha. De tal manera que es así, con este mecanismo, como se han, o bueno, vaya, con esta propuesta, es que se están eliminando fracciones arancelarias para hacer más concreta y más específica la nomenclatura, sin perder de lado
la política estadística de la cual ya hablábamos, ¿verdad? De no dejar de lado el tema estadístico controlado por el quinto par. Y siempre respetando esos criterios generales, ¿no? Aquí en ambos casos estamos viendo que la compactación obedece a que a nivel unidad de medida tarifa es el mismo, la misma unidad, y a nivel arancelario también es el mismo porcentaje, ¿no? El mismo tipo de arancel. En este otro Correcto. caso que estamos viendo. Algo muy similar a lo que ya revisamos en el slide anterior, vemos una fracción arancelaria que ahora viene acompañada de un código estadístico específico, el 01 más 1 genérico. Es lo que justamente mencionabas hace un momento. Podemos ver que a nivel de fracción arancelaria 72299099 es que se expresa la unidad de medida y cuáles son las tasas arancelares a las cuales está sujeta, ¿verdad? Sin embargo, para efectos estadísticos es donde se hace la diferenciación de los materiales que se están considerando dentro de cada uno de dichos códigos estadísticos. Claro. Oye, quisiera aprovechar yo aquí, Elías, también para comentar que siguen más slides del capítulo 72. Nuevamente estamos enfocándonos a nivel fracción arancelaria de la nomenclatura actual, que consideramos que son los cambios más relevantes, considerando el tipo de mercancías que mueven la mayoría de nuestros clientes, que es el sector 72. Ahora quiero aprovechar por cuestiones del tiempo, Elías. Voy a brincarme las siguientes del capítulo 92. Bueno, ya se acabó del 72. Pero me quiero meter en específico en la fracción, en el capítulo 8708, que creo que trae ejemplos muy claros que analizábamos, en donde vale la pena invertir el tiempo. Me voy a brincar estas slides y me voy a ir directo al capítulo 8708. Denme un momento, por favor. Ahora yo fui el que fallé aquí porque se supone que lo tenía. A ver si me funciona. Ah, mira, sí funcionó. Muy bien. Aquí, Elías, creo que este capítulo es uno de los que tiene el mayor impacto en cuanto a cambios, ¿no? De los que estábamos analizando. Exactamente. Básicamente, desde mi punto de vista, en la partida 8708 podemos ver cómo es que se ha reorganizado la nomenclatura en esta propuesta de nueva tarifa, ¿no? Podemos ver que hay subpartidas con fracciones arancelarias acompañadas de códigos estadísticos únicos, como es el caso de los primeros dos, doble cero, las defensas. Vemos también que existen algunas fracciones acompañadas con códigos específicos del 01 al 99. Básicamente aquí lo que estamos viendo, si lo vemos desde un punto de vista comparativo, vamos a verlo así, vemos que es prácticamente lo mismo. Aquí se trató de mantener la misma estructura que se tiene hoy por hoy, dado que aquí el capítulo 87 afecta a una industria muy importante en México, que es la industria ensambladora automotriz y la autopartera. Es una industria hasta cierto punto sensible y, por supuesto, importante dentro del devenir económico en México. Sin embargo, hay un tema, Mauricio, no sé si se está proyectando bien el Excel. Creo por ahí hay unos mensajes de que no se está viendo. Ya lo estoy proyectando. Sí estoy viendo acá con el WhatsApp, asegurándome. Ya está proyectando, ¿eh? Me confirma si lo ves, por favor. Ok.
Sí, sí lo veo. Sin embargo, hay un punto importante que es donde influye el tema tecnológico, Mauricio, quizás si nos pudiéramos regresar, por favor, a la partida 8703, que ahí es un punto importante a mencionar, aunque sea de manera rápida por motivos de tiempo. En la partida 8703 tenemos la inclusión de nuevas fracciones arancelarias que están respondiendo a un tema tecnológico. En este caso estamos hablando del ¿Cuál tema subpartida es? 8703. 8703. Y aquí la estoy compartiendo ya en la pantalla. A ver, déjame ver porque no la estoy, perdóname, pero no la estoy viendo. Ya se refrescó. Muy bien, es justo aquí donde platicábamos el día de ayer acerca de que esto está respondiendo ya al tema tecnológico, algo que hoy por hoy no existe en la tarifa y que en este proyecto ya se está contemplando, que es los carros o los vehículos híbridos. Actualmente los vehículos híbridos, entiéndase, tienen un motor de combustión interna, ya sea gasolina o a diésel, cuentan también con un motor eléctrico. Pueden ser de primera generación, entiéndase los no enchufables, o pueden ser de segunda generación, entiéndase los enchufables, es decir, que se pueden conectar a un tomacorrientes. Eso hoy por hoy en la tarifa no existe. No se puede clasificar como tales y por lo tanto la clasificación de este tipo de vehículos se tiene que hacer a través de tomar en consideración el cilindraje de sus motores. Hoy por hoy, o bueno, con esta propuesta o este proyecto de actualización y modernización, ya se está contemplando este tipo de tecnología y lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en lo que podemos ver en pantalla en la subpartida 870350, específicamente en su fracción 01 con un código estadístico 00, donde ya se están incluyendo a los vehículos que tengan un motor de encendido por compresión, en este caso sería diésel, y que sean con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación. Es decir, aquí lo que vemos es un híbrido de primera generación. Muy bien, entonces aquí estamos viendo realmente reflejados los tres elementos del proyecto de decreto. A nivel subpartida, esta es una indicación que viene de la sexta enmienda dictada por la Organización Mundial de Aduanas. Correcto. A nivel actualización y modernización, estamos viendo que las fracciones que están en la columna que dice fracción correlativa 2012, en el caso de la 87035001, que son 4 fracciones, aquí hay una compactación para efectos de modernizar la tarifa arancelaria. Y con el tercer elemento, que es el código estadístico, estamos viendo que esas 4 fracciones arancelarias van a quedar en un solo, se van a compactar una sola fracción y van a tener el código estadístico único, que es 00. Es correcto. De hecho, para este caso en específico se está creando la fracción. Como bien mencionas, se está absorbiendo las 4 fracciones que están a la derecha y respondiendo a un tema tecnológico que hoy por hoy no está reflejado en la tarifa. Muy bien. Vamos a continuar con la presentación. Ahora sí voy a proyectarla ya. Esto es básicamente en estas imágenes que estamos viendo, donde tratamos de reflejar esos 3 elementos del proyecto de decreto. La sexta enmienda, la compactación o desdoblamiento cuando así lo coincida, y la adición o la implementación del quinto par bajo esos criterios que determinó la Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en base a fracciones únicas, códigos únicos específicos y genéricos. Vamos a continuar por cuestiones del tiempo. Quiero comentarles
a ver si terminamos esto en 5 minutos para dejar espacio para preguntas o interactuar con alguno de los invitados que nos acompañan hoy. ¿Qué más incluye esta iniciativa? Hay otros elementos que son importantes y que no quiero dejar fuera, Elías, porque me preocupa el tercer punto de esta slide. El primero, pues se le está dando la facultad a la Secretaría de Economía para efectos de que ellos sean quienes dicten, quienes tengan y controlen la dinámica de los códigos estadísticos. ¿Qué quiere decir? Que a nivel estadística, Economía va a estar emitiendo el quinto par sin que tenga que entrar el Ejecutivo Federal o el Presidente de la República para emitir una fracción arancelaria, ¿no? Eso yo creo que es un tema relevante, creo que va a ser un aspecto dinámico. Espero que no sea tan dinámico como sucede con las reglas de comercio exterior, en donde nos pueden cambiar las condiciones en cuestión de semanas. Espero que no sea así, que realmente haya un proceso como lo hemos visto en el análisis de la iniciativa. El segundo tema que incluye, aparte de lo que ya platicamos en el aspecto técnico arancelario, el segundo tema que incluye es la reforma a la ley aduanera. Entonces, esa reforma a la ley aduanera obedece al reconocimiento del quinto par, básicamente. Ahorita vamos a ver un slide muy brevemente. Pero también hay que tener en cuenta que la creación del quinto par, el número de identificación comercial o código estadístico, que es lo mismo, va a afectar a otros decretos. Hay 5, como el decreto PROSEC, el decreto IMEX en el anexo 2. Va a afectar 10 acuerdos de fracciones arancelarias para efectos de establecer preferencias arancelarias. Va a afectar 2 acuerdos automotrices, va a afectar 6 acuerdos donde se establecen regulaciones y restricciones no arancelarias, como los acuerdos que establecen las fracciones arancelarias sujetas a permisos previos. COFEPRIS, por ejemplo, va a tener un impacto también en 13 acuerdos de cupos, un acuerdo y el acuerdo que establece las reglas de origen para efectos de cuotas compensatorias que tiene México. Elías, el que me preocupa más de todos es este tema que no ha sido, al menos completamente aclarado, ¿no? No, hay una laguna ahí bastante importante. Sí, tienes toda la razón. En lo personal también, por supuesto que me preocupa, porque como lo pudimos estudiar ya, el proyecto habla de la eliminación de las notas explicativas y de la publicación de las notas nacionales. Cabe mencionar aquí que, bueno, lo que pudimos ver a nivel de borrador, de propuesta, lo que se está cocinando actualmente en el legislativo, son la modificación o la adición de lo que actualmente tenemos como notas nacionales en México. Sin embargo, no pudimos encontrar en ningún momento dentro de esos documentos, dentro de esos borradores, propiamente las notas explicativas de las partidas, ¿ok? Entonces, esto me lleva a pensar 2 escenarios. Los dos, de hecho, muy encaminados hacia que puede haber algún error de interpretación en cuanto al concepto de notas explicativas y notas nacionales. Yo lo que creo es que se van a eliminar las actuales notas explicativas en su apartado de las notas nacionales para ahora insertar o promulgar las nuevas notas nacionales que pudimos ver que en su texto básicamente están siendo adicionadas en muchos aspectos, mientras que debería, por otro lado, existir la publicación de las nuevas notas explicativas que van a responder a esta nueva estructura de la nomenclatura, entiéndase la sexta enmienda. No queda nada claro todavía ese aspecto. No sé si a ti, Mauricio, ya tengas algo más claro, pero la verdad es que al día de hoy yo no he podido todavía aclarar qué es lo que se está proponiendo, pero me queda claro que eliminar
lo que hoy conocemos como las notas explicativas para únicamente publicar notas nacionales, no me suena, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, no, a mí me preocupaba, Elías, lo que comentábamos anteriormente, que era tener una desconexión total de un sistema de interpretación sobre la nomenclatura de la tarifa que está armonizado con más de 160 países a nivel notas explicativas, y que esto se convierta, a mí me da miedo cuando veo nacional, ¿no? Pienso automáticamente en un tema de política. ¿Qué significa política, no? Una política restrictiva, una política con un enfoque al consumo y el abasto interno. Esa es la parte que a mí me preocupa cuando hablan de nacional. Esperemos que no esté así, y ya lo vimos en un ejemplo con lo de las tarjetas de circuitos integrados, que tienen una descripción distinta en la propuesta de notas nacionales con las notas explicativas. Ese es un ejemplo que a mí me dio mucha incertidumbre. Es correcto. La otra cuestión que pudimos ver también el día de ayer era esa diferenciación o connotación que se le estaría dando, dado que veíamos que hoy por hoy las notas explicativas, y si no mal recuerdo, por reglas, nos ayudan a determinar partida y subpartida. Mientras que en el proyecto de eliminación de notas explicativas y publicación de las notas nacionales, se indica que su aplicación es para determinar la correcta clasificación arancelaria. Lo platicábamos ya ayer, es un detallito en cuanto a la redacción, y sin embargo hace una diferenciación muy grande. Pero pues bueno, supongo yo que tendremos que esperar a ver qué es lo que al final se publica. Claro. Bueno, vamos a continuar por razones del tiempo, que no me gusta pasarme, y vamos bien cortos. Es el propósito de este cambio en la tarifa, con todos los elementos que hemos estado viendo, pues básicamente es que el gobierno tenga un mejor control, ¿no? Y que separe esa política comercial que está sustentada en estadística y en una política arancelaria en dos vertientes, y que se pueda controlar de manera independiente sin que esto nos genere un desdoblamiento constante de fracciones arancelarias, ¿no? Sí va a haber esa dinámica, pero a nivel quinto par. Va a ser muy parecido al sistema armonizado americano. Ahorita platicamos al final de ese tema, Elías, porque la vez pasada, hace algunas semanas, platicábamos de que se va a parecer mucho, ¿no? Y eso trae ventajas, pero déjame nada más concluir con dos slides y terminar con dos slides y nos vamos a las conclusiones. En cuanto a la ley aduanera, la modificación que presenta esta reforma es para efectos de reconocer este código estadístico o número de identificación comercial. Los artículos que están viendo en pantalla son los que están siendo afectados por la reforma, y en letra amarilla está el tipo de afectación que tiene. Es decir, cuando habla de una obligación, está estableciendo el artículo 21, por ejemplo, es la obligación de llevar a nivel quinto par la clasificación de las mercancías, o de obligar al importador, exportador, agente aduanal y la propia autoridad a reconocer y cumplir con este quinto par. Cuando hablamos de certeza jurídica, el artículo 47 de la ley aduanera nos establece la posibilidad de poder presentar consultas de clasificación arancelaria respecto a la ubicación de nuestras mercancías a nivel quinto par, adicional a nivel fracción arancelaria. Ese es el contexto que se le está dando a esta modificación en específico del artículo 47. El 48 obedece al mismo caso de la posibilidad de poder presentar una consulta de clasificación arancelaria a nivel código estadístico, y el resto de los artículos son netamente obligar al importador, exportador, agente aduanal, agencia aduanal, que hasta hoy existe el concepto, a reconocer este quinto par. Y por último, el artículo 144, pues le da las facultades al SAT para poder ejercer esta potestad en contra del cumplimiento del uso de este quinto par. Hay un artículo en especial que lo
copié y pegué en este slide que estamos viendo, que es el 184C, el cual está dentro del capítulo de infracciones y sanciones respecto de el incumplimiento de las disposiciones de la ley aduanera. Básicamente este capítulo, este artículo lo que nos dice es que va a haber una sanción para el agente aduanal o el importador, agencia aduanal, importador, agente aduanal, que pudiera ser hasta por un mes esa sanción de ser suspendido del sistema electrónico aduanero cuando se declare un número de identificación comercial de una mercancía que esté sujeta a precios estimados, cuando se declare un número que no es la de la mercancía sujeta a precios estimados porque están en el mismo grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que comentaba Elías hace un rato. Misma fracción, pero puede tener diferente código estadístico. Entonces, yo puedo tener un código estadístico distinto, se lo cambio porque quiero no cumplir o porque me equivoqué en los precios estimados. Obviamente este artículo me parece que está totalmente enfocado a proteger la industria nacional sensible, todo lo que tiene que ver con precios estimados. ¿Y qué sucede? Pues van a suspender a la agente aduanal de operar su patente en el sistema electrónico aduanero, en el SAI, por un plazo de hasta un mes, y le van a otorgar hasta 20 días hábiles para que presenten lo que a su derecho convengan respecto a pruebas y alegatos para desvirtuar ese causal de suspensión para poder operar el despacho aduanero dentro del sistema electrónico, para efectos de que comprueben si fue un error no doloso o si hubo dolo, ¿no? Obviamente dice aquí que esta suspensión no puede pasar de un mes calendario. Vamos a ver cómo se desarrolla en la práctica. Creo que sería muy poco probable que hubiera una confusión a grado tal de que se diera un caso en donde un importador no tenga la garantía del precio estimado cuando éste sea inferior a los que determina el SAT y se caiga en esta situación. Pero obviamente hay de todo en este mundo del comercio exterior. Entonces, hasta hoy, esa es la única sanción que hay reconocida con respecto al quinto par. Fuera de ahí, no tenemos otra sanción. No sabemos si vaya a haber alguna otra adecuación. Me llama la atención, por ejemplo, que ese quinto par pueda ser considerado para efectos estadísticos. Entonces, si es para efectos estadísticos, pudiera estar considerado como una infracción por la omisión de un dato estadístico, y ya nos iríamos a otro artículo cuando se declare incorrectamente. Pero vamos a entender un poquito más. Eso ya sería otro tema de otra plática. Y me faltan 2 slides más. ¿Qué te recomendamos hacer? Básicamente te recomendamos hacer varios temas. Por lo pronto, estar atento a las publicaciones relacionadas con la nueva TIGIE. No me voy a meter en el detalle del texto blanco, simplemente hay que estar atento a la publicación de la nueva TIGIE, la metodología de creación de los números de información comercial, que también se van a publicar, los números de identificación comercial y las correlaciones con las fracciones arancelarias, que también se van a dar a conocer en el diario oficial, y las notas nacionales, que son las que más me preocupan. Finalmente, Elías, ¿qué le vemos de implicaciones a este tema? Yo creo que puede haber una complicación en la determinación de las fracciones arancelarias por los casos de compactación, como lo dice, de desdoblamiento. La cuestión tecnológica, y como lo veíamos ya hace un momento, influye grandemente dentro de este ejercicio de la sexta enmienda, y lo que como efecto conlleva también dentro de la actualización y modernización de la tarifa mexicana. Entonces, habría que estar muy atentos y con los ojos muy abiertos a que esta afectación de la tecnología en la nomenclatura no afecte a las mercancías o los productos que tenemos clasificados en nuestras bases de datos, y si lo hace, pues tener el cuidado
poder determinar cuál es la nueva fracción que le aplica conforme las tablas de correlación y cuál es el quinto par, el código estadístico que también le aplica a nuestras mercancías. Sí, sin lugar a dudas, lo que visualizamos hasta el día de hoy es que ese quinto par también se va a ver reflejado en el formato del pedimento de importación, es decir, se va a transmitir a los sistemas electrónicos aduaneros y se va a estar utilizando en ese sentido, ¿no? Hoy ya vamos a ver fracciones a nivel quinto par, lo cual nos trae al siguiente punto, que es la actualización de los sistemas, ¿no? Desde el sistema electrónico aduanero, MATSE, los demás sistemas de la aduana, los sistemas internos dentro de las empresas de los importadores, exportadores, van a tener que estar atendiendo a esa actualización. Por muy poco probable que parezca, no puedo dejar de pensar que va a haber casos en donde algunos sistemas fueron diseñados desde el antaño para efectos de nada más reconocer 8 caracteres y eso va a traer una complicación, poderle meter 2 más, ¿no? Es Entonces, correcto. Todo eso hay que considerarlo. Yo lo que les recomiendo ahorita a nuestro auditorio es que de entrada vayan definiendo esos casos en donde no puede haber, nuevamente creo que es tiempo de aprovechar, es cuestión de aprovechar el tiempo de estos días y empezar a ver que no tenga un número de parte con varias fracciones y que empiece a hacer esa depuración para estar listo para llegar al punto 1 de esta slide, de esta imagen, que es transicionar al quinto par, y el caso 2, empezar a ver cómo vamos a reflejar este quinto par de números dentro de nuestros sistemas en donde administramos el comercio exterior. Elías, no me queda más que cerrar la plática con algunos minutos. Me choca hacer esto, pero discúlpenme ahí por el tiempo. Creo que metimos unos slides de más. Es nuestro primer webinar. Vamos a cuidarlo lo mejor para el siguiente, que es el próximo martes, Pedro, si no me equivoco. Por ahí ya mandaste el calendario. Quiero, Elías, que me comentes eso que decías. ¿Cómo ves el quinto par comparativamente hablando con la tarifa americana? Es muy similar. Prácticamente va a ser el mismo sistema. Van a responder, desde el lado mexicano, va a responder a las mismas necesidades que responde hoy por hoy el sistema o la nomenclatura norteamericana, que además está alineada con la nomenclatura canadiense. Entonces, me queda claro que esta adecuación viene a alinearnos a nosotros, México, entendámoslo, con el bloque Norteamérica, para que los 3 países tengamos una misma base y podamos estar jugando dentro de la misma cancha sin tener diferenciaciones entre el uno, el otro y el otro. Creo que esto viene a unificarnos, a unirnos a una dinámica aduanera cuya identificación de las mercancías pretende ser más ágil, ¿no? Sin saturar la nomenclatura. Muy bien, pues creo que en términos generales aparenta estar positiva este tema en cuanto al comercio exterior. Creo que no va a ser un tema complejo para poder transicionar, siempre y cuando tengamos ya una depuración de nuestras fracciones arancelarias actuales para poder migrar a la implementación del quinto par, ¿no? Con esto nos despedimos. Pedro, no sé si quieras ayudarnos a concluir el evento y comentar sobre los siguientes eventos. Sí, claro, muchas gracias, Mauricio. Pues espero que para todos el evento haya sido satisfactorio. Es el primer webinar de muchos que queremos hacer durante este año y sabemos que por la naturaleza de la información se vuelve muy complejo a veces hacerlo muy simple y muy práctico. Hemos tratado de hacerlo mejor en ese sentido. Toda la retroalimentación se las vamos a agradecer. Quienes se inscribieron en este webinar también les vamos a compartir la información, las presentaciones de lo que estamos viendo. Y de nuevo, les extiendo que todos nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos están disponibles para cualquier duda. La verdad es que este tema del comercio exterior nos apasiona bastante y nos pueden dar días hablando de él. Entonces, acérquense con cualquier duda de este tema, les mandamos la presentación y los esperamos en el webinar,
en el siguiente webinar, que es el día, les confirmo, es el día 12, con el tema de principios básicos de clasificación arancelaria. Si no me equivoco, Elías, estás participando, ¿verdad? Es correcto, Pedro. Bueno, pues ahora sí que, híjole, va a estar buenísimo porque Elías y no es porque me esté viendo, pero es un máster en el tema. A veces, ahora sí que estamos como los memes jugando, a ver, Elías, clasifícame esto y dime qué es esto. Y la verdad es que hemos tenido buenos resultados. En lo personal, clasificación arancelaria es un tema que me apasiona mucho. Les agradezco mucho de nuevo que hayan participado y nos vemos el día 12 de nuevo por acá. Si hay alguien más que quieran registrar o invitar, con mucho gusto, háganmelo llegar vía correo electrónico para compartirles los accesos, porque aunque ustedes tengan la liga, tenemos que darles autorización para entrar. Lo que estamos haciendo es que primeros en turnos, primeros llegados son los primeros a los que les estamos dando acceso. La plataforma está limitada hasta cierto número de personas y lo que queremos es que los primeros que se inscribieron pues conserven un lugar en todas las pláticas, pero con mucho gusto vamos a buscar hacerles un espacio. De nuevo, a ver, tenemos una duda por aquí, nada más la voy a extender bien rápido. Dice Elías, ¿en qué fecha estimas que entre en vigor esta enmienda de la LIGIE y recomiendas anticipar el ejercicio de correlación con los agentes aduanales o no hay información suficiente para hacerlo? Sí, de hecho ya lo platicábamos también el día de ayer, Mauricio y yo. Para que esto entre en vigor, si mal no recuerdo, a partir de su publicación en el diario oficial son 180 días, si no mal no recuerdo, Mauricio. Y las tablas de correlación se publicarán, si no mal recuerdo, 45 o 90 días después de la publicación de la nomenclatura. Sí, son 180 días. Se publica la LIGIE. Yo espero que la LIGIE se esté publicando por muy tarde, yo pienso que se debería estar publicando en el tercer trimestre, sí, en el tercer trimestre. Septiembre, agosto, septiembre, octubre, por ahí. Julio, agosto, septiembre, por ahí debería estarse publicando. Tiene una vigencia de entrada de 180 días. Es decir, medio año. Seis meses, ¿no? Para prepararnos. Durante esos 6 meses, ¿qué va a pasar? Se van a publicar a los 45 días naturales la metodología para la creación de los códigos estadísticos. Durante 120 días posteriores a la publicación de la LIGIE, la autoridad del SAT tiene que publicar en el diario oficial los códigos de información estadística o comercial y las correlaciones con la fracción arancelaria. Y en ese mismo periodo de 180 días se tienen que dar a conocer en el diario oficial lo que sea que significan esas notas nacionales, ¿no? Es correcto. Ok. Entonces, más o menos pensamos que va a ser así, tercer trimestre por allá, yo le estimo, y pues todavía tenemos 6 meses más, ¿no? Y esperemos que no se vuelva un jueguito de prórrogas y estar aventando esto cada 6 meses como sucede con otros esquemas. Pues no queda más que agradecerles. Si alguien más tiene una pregunta, abro el escenario ahí con la información que les va a mandar Pedro a los participantes. Están los datos de Elías y míos, teléfono y correo electrónico para cualquier pregunta que tengan. Con todo gusto tratamos de responderla con la información que tenemos. Muchas gracias nuevamente por el tiempo. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Elías. Gracias, Mau, por compartir acá con nosotros. Y pues que pasen muy buena tarde. Seguimos a sus órdenes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.